Si tienes cualidades y una manera distinta de pensar y has escuchado acerca de la oveja negra de la familia, ven a esta conversación que seguramente es para ti. Hoy vamos a estar conversando acerca de nuestras experiencias como ovejas negras de la familia, que muchas veces puede tener una connotación negativa, pero no, no es para tanto. ¿Cómo están, muchachas? Cuéntenme cómo ha sido esa experiencia acerca de la oveja negra de la familia. ¿Qué las ha hecho ser distintas? Por aquí estamos felices, ansiosas y a la vez un poco como profundas en el tema de la oveja negra, porque mucho se habla de la oveja negra y cuando uno lee posts y cuestiones uno dice, ay, sí, yo soy la oveja negra. Pero ahora que me tocó pensarlo, yo no estoy segura de ser la oveja negra de mi familia. Sí estoy segura que pienso diferente, pero no estoy segura de merecer ese título de oveja negra. ¿Y tú, Lili? Bueno, yo siempre he sido irreverente. A mí me dicen por este camino y no, yo elijo el que yo sienta que es el que debo elegir y así me dicen, te vas a estrellar, no importa, pero necesito vivir el proceso y necesito aprender de mi experiencia. Y eso ha chocado mucho en mi sistema familiar porque desde que tengo uso de razón, yo siempre he hecho lo que yo he querido y no lo que me han dicho. Con esto no quiere decir que soy una persona que no se comporta en la sociedad, que no conoce límites. No, sí los he conocido, pero a la hora de tomar una decisión o querer hacer algo, atreverme a vivir cosas nuevas, tener nuevas experiencias, he hecho es lo que yo he querido y eso pues ha traído críticas o opiniones encontradas, por así decirlo, de mi familia. Mira, yo también siento lo mismo. O sea, yo si me analizo, nunca me sentí excluida como la oveja negra, porque puede ocurrir que en alguna familia sí te señalen mucho cuando te formas, actúas de una forma distinta a la de tu clan. Pero también me pasó un poco lo mismo que Liliano. He sido fiel a mis convicciones. No, mira, sabes que yo quiero estudiar esto, pero hay estas otras alternativas. No, yo quiero esto. Entonces, como en esa medida de mi pensamiento, siempre he ido por mi camino, sin intentar afectar a los demás. Sí fui rebelde, pero no a un extremo, porque también siempre me dediqué, no sé, a mis estudios, siempre fui buen estudiante. Entonces yo creo que esa rebeldía y esa parte de ser la oveja negra de la familia lo compensaba. En mi caso siento que había como ese balance, pero sí siempre tuve un comportamiento distinto. Habían cosas que no me gustaban y yo lo he dicho siempre abiertamente. A diferencia de que, por ejemplo, estaba leyendo que en algunas familias, pues siempre esa persona que se porta distinta es muy señalada y es intentada llevar de nuevo como al carril de la familia o de lo que la familia considera que es lo que corresponde. La oveja negra siempre había sido titulada como este tema de la exclusión o lo negativo o lo oscuro o lo malo de la familia, ¿no? Y viéndolo de esa forma, por eso les decía que yo no me siento tan identificada porque nunca me sentí excluida. Sí fui muy rebelde, de adolescente fui extremadamente rebelde, era de esas niñas que se escapaban por la ventana y por el balcón, que si mi mamá decía que no, yo decía que sí, que cuando me molestaba me iba de la casa 1 o 2 días. O sea, yo siento que por eso mi mamá, mi mamá era bastante exigente también, pero yo también éramos como una contraparte, o sea, había un choque allí muy fuerte de los dos caracteres y pues también entiendo que no habían la cantidad de herramientas que tienen las madres de ahora, como quizás la cantidad de herramientas que tiene Liliana, mi mamá no las tenía. Entonces no hubo como ese manejo de carácter, ¿verdad? Y yo me desbordé hacia el otro extremo. Cuestioné muchas cosas porque también fui criada en una cultura muy católica, pero tuve la influencia de mi abuela, que era cristiana evangélica radical, y también pues estaba muy vinculada tanto con la familia como con amistades de la familia, con estos temas esotéricos, porque si había como que apertura a este tipo de cosas. En mi familia nunca fue como que, ay, no, no vayas a un sitio que te lean las cartas. No, mis tías les gustaba leerse las cartas. Y de hecho hay una persona muy amiga de la familia que tiene poderes de vidente. Entonces creo que por eso no puedo decir, ay, no es que yo vine a salvar a la familia, porque en el tema espiritual, la oveja negra es la persona del clan que viene a transformar, a salvar a la familia. Pero creo que es un mérito que no es individual,
sino de varios miembros de la familia. Aquí reforzando lo que acabas de decir del tema de la espiritualidad, de las creencias que creían en lo esotérico. Eso también va de la mano con nuestra cultura. Somos venezolanas y recuerden que en Latinoamérica tenemos adheridas tres culturas porque somos mestizajes. Tenemos los españoles, que por allí viene la religión católica. Tenemos a los africanos, la religión, pues, o sea, en África hay muchas religiones, pero la que predomina es la yoruba, que ellos tienen sus rituales. Y tenemos a los indígenas que también creen en dioses, en dioses de la naturaleza. Entonces yo creo que es muy normal tener esas creencias e inclinaciones de creer en cartas, en el universo, en astrología, en todo eso. Ahora también reforzando lo que es la oveja negra, no es sentirte excluida. Si lo hablamos en el tema sistémico familiar, es romper esos patrones y ser desleal para tu familia a no continuar con ese patrón. Por eso, o sea, no es que te sientes tú excluida, es que tu familia ve que tú actúas diferente y que no eres leal a su sistema. Entonces, para ellos es una ofensa que no es consciente, pero ahí es donde viene la parte de la espiritualidad. Yo en este proceso que he aprendido a descodificarme, a elevar mi conciencia, he aprendido que la espiritualidad va más allá de una fe o una devoción. La espiritualidad es elevar tu nivel de conciencia, que a través de una religión lo puedes hacer, a través de la oración, a través de cualquier cosa que desees realizar. Pero en realidad la espiritualidad es trascender, elevar tu conciencia, identificar qué patrones no te están haciendo bien, qué debes transformar, qué debes cambiar para que puedas trascender. En estos días yo comentaba una experiencia que tuve temprano con mi hija, de que lo de la crianza respetuosa es una línea muy delgada para uno proyectar todos esos demonios que tiene allí en esa programación. Y muchas personas, bueno, mujeres, me comentaban, ay, no, yo no sé cómo tú tienes paciencia. Yo sí lo hago a lo antiguo, a lo clásico. Yo sí soy cuadrada en ese sentido. Cuando mi hijo se pone así, yo sí le meto su golpe para que se quede quieto. Y yo respeto, o sea, yo solo pensaba, decía, yo respeto que ustedes piensen de esa manera, pero yo quiero trascender, yo no quiero seguir Claro. patrones. Tú eliges darle una crianza distinta a tu hija para que también ella pueda sentir todo el tema que se habla, tenga seguridad, sepa cuándo decir y Exactamente. expresar sus emociones. Y yo siento que eso está perfecto. O sea, como decías, la espiritualidad es elevar tu estado de conciencia. Me gustaría que eso quede súper claro, porque a veces he visto, por ejemplo, en redes, que hay gente que quiere confundir el tema de la espiritualidad con astrología, cartas, o sea, si bien puede existir una conexión, no necesariamente es lo mismo. Son temas muy distintos, nada tiene que ver con lo espiritual, con tu elevación de conciencia. Hay mucha gente que lo confunde. Puede que en algún punto de tu vida decidas conectarlos, mas no es lo mismo. Eso yo Igual siento que es pasa con las religiones. Y que de hecho hay un tema como que es una línea bien delgada allí y delicada porque entonces la gente está queriendo entender que por elevar su estado de conciencia, que por conocer las heridas y sanarlas o por trascender lo que sea que tenga que trascender en su caminar o valga la redundancia en su transitar, tiene que dejar de creer en Dios o mm, tiene que dejar de creer en las deidades que sea que crea. En nuestro caso es Dios porque fuimos criadas católicas, pero pueden ser otro tipo de deidades en cualquier otra religión de quien sea que nos esté viendo. Y una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. De hecho, uno de los pioneros más fuertes de todo el mundo de la bioneuroemoción, que es Enrico Rivera, en su historia lo cuenta y él dice que él tuvo una separación de Dios precisamente por cuestionarse todo esto, porque venía de una familia religiosa y entonces él tuvo un rechazo hacia ese Dios que le estaban presentando. Y luego con su transitar fue que él comprendió a través del curso de milagros que el Dios que él quería querer no era el Dios que le estaban presentando. Entonces, son dos cosas que van de la mano, son dos puntos de vista, dos teorías que van juntas. O sea, no hay que dejar de creer en Dios, no hay que dejar de hacer oraciones, no hay que dejar de tener fe para poder tener una elevación de conciencia, para poder reconocer las heridas que hay en la familia y para poder transitar todo este camino que al final es sanador para el clan completo.
Y De que hecho, las oraciones son como afirmaciones, es un mm, ejercicio para superar esos patrones negativos. Cuando te repites cosas positivas, entrenas tu cerebro y cambias la visión. Y cuando haces cualquier proceso en la iglesia es como una meditación, cierren los ojos, mm, concéntrense, pongan la con- intención hacia lo que quieren pedir, eso es una meditación. O sea, hay mucho símil en todo esto y lo que se quiere es evitar que haya un rechazo o que haya una confrontación. O sea, cada quien es libre de creer en lo que crea. Evidentemente no es igual, no estamos hablando de que, mira, sí son gemelos, no. O sea, estamos hablando de que son herramientas ancestrales que han estado allí durante muchísimos años y que no son cosas que se está inventando la nueva era. y que está perfecto que también uno se cuestione. O sea, está perfecto que tú también, entre comillas, cuestiones. A ver, este es el Dios en el que realmente yo creo, que también viene parte de ser la oveja negra de la familia. Muchas veces cuando vives bajo una familia muy estricta en ciertos aspectos, sobre todo los religiosos, está perfecto uno cuestionarse porque a veces también utilizan el nombre de Dios para someterte, para evitar que hagas distintas cosas. Entonces, yo siento que cuando tú te empiezas a cuestionar, ahí ellos empiezan a mirar que tú estás teniendo valores distintos, pero está bien cuestionarte porque tú también vas adquiriendo respuestas que también son verdaderas. No necesariamente tu familia siempre ha tenido la razón en la forma de ejercer distintos valores. Entonces ahí viene la fidelidad que también la supuesta oveja negra tiene a sí misma. O sea, ya va, espérate. Yo creo que si hay un Dios, pero no se porta de la forma en la que tú me estás diciendo. Entonces ya ahí empiezas a romper esos patrones, a crear como tu propia rama del árbol genealógico y cuando creces, porque cuando estás adolescente o cuando estás en proceso de crecimiento, puede que tú te des cuenta que tienes esas ideas distintas, también te lo cuestiones, pero cuando eres adulto ya dices, ¿sabes qué? Me parece perfecto mi comportamiento, estuvo bien que yo fui leal a mi idea y tomé las decisiones que tomé, porque hoy en día siento que fui por el camino que era lo mejor para mí, que eso también es otra cosa. A veces Ojo, tu y no es familiar, fácil. No es fácil. O sea, este no, proceso de romper patrones familiares no es fácil porque en el camino te vas a sentir culpable si lo estás haciendo bien o mal, porque tu familia o ese sistema familiar se va a encargar de hacerte ver o creer que tú eres la que está mal, porque no estás cumpliendo ese legado, no estás siendo leal a ese sistema. Es plantearse en realidad qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te da paz a ti. Más allá de complacer a los demás, es complacerte a ti, cómo te sientes tú con esos cambios que vas adquiriendo. a pesar de que no me he sentido la oveja negra, sí hay algo siempre muy marcado. Por ejemplo, yo soy de pueblo, mi familia es de pueblo, a mí siempre me ha encantado la ciudad. O sea, qué fastidio estar en algo tan neutro. No, yo necesito movimiento, yo necesito estrés, mejor dicho. Y hay ciertas características que obviamente han hecho que mi familia incluso diga, no, mira, Jitsi sí, en cierta forma es muy distinta en la forma que digo las cosas, en la forma que las planteo. Entonces, digamos que en mi familia, sí, si lo veo desde esa parte, soy la oveja negra, que por supuesto no tiene una connotación negativa porque siempre ha sido para mí desde el aspecto más positivo y ellos aún incluso que yo sea así, me lo han respetado, que siento que es la parte más importante dentro de la familia, que muchos no tienen la capacidad de respetar que tengan un hijo distinto, y no es por maldad, es porque no han concientizado que tienen esa estructura y que puede existir alguien que decida ir por otro camino muy distinto. Y que gracias a ellos y gracias a eso que nos enseñaron es que nosotros pudimos crear estas bases de creencias espirituales que nos han llevado como a ser más curiosos y indagar un poquito más y a llegar a esto que estamos transitando el día de hoy. Entonces yo creo que desde allí nosotros podemos empezar a agradecer a que sea como sea que lo hicieron, al menos la espiritualidad que está sembrada dentro de nosotros, sea cual sea la que se instauró, pero la instauraron nuestros padres, las personas que ayudaron en nuestro proceso de crianza. Y con el tema de la oveja negra, que era lo que quería acotar hace un ratito, yo lo entiendo como un desorden para llegar a un orden.
porque el tema es que cuando nosotros comenzamos a mover, o sea, si nos imaginamos un clan familiar como si fuera un rompecabezas, ¿verdad? Y nos imaginamos las piezas, cualquier pieza que se mueva va a mover la imagen. Cualquier pieza que se mueva, así sea una sola. Y si te mueves tú eres parte de ese rompecabezas y tú eres parte de esa imagen. Entonces, al mover una pieza, la imagen cambia y todos los demás se tienen que reacomodar. Y eso es lo que pasa en el sistema familiar cuando uno de los miembros comienza a hacer algún proceso de trascendencia que los otros se comienzan a mover. Por lo menos en el caso de mi familia, habían puestos ocupados de manera incorrecta, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mi hermana mayor hacía el papel de mi mamá, mi cuñado hacía el papel de mi papá, yo hacía el papel de hermana mayor con mis sobrinos. Entonces, al yo comenzar a transitar todo este mundo de árbol genealógico y de clanes familiares, y al moverme yo de mi lugar, a mi lugar que me correspondía y a prestarle atención a las cosas, al papel que realmente yo jugaba dentro de ese clan, los demás se tienen que mover a juro, porque es que los puestos van quedando vacíos. No sé si lo explico de una forma clara. Aquí Sí. complementando como para que quede más claro, el árbol genealógico es una herramienta maravillosa de sanación. Empiezas a construir, a crear tu árbol genealógico, ahí vas, es una manera de identificar esos patrones repetidos en las familias que no son conscientes y es una manera de ver muy de cerca y hacerlo tú consciente. Cuando vas construyendo ese árbol, las características de esas personas, las cosas que les gustan, las cosas que no les gustan, esos patrones que se han repetido de generación en generación, a uno comienza a entender de dónde viene. Yo siempre recomiendo esa herramienta porque para mí fue la principal que me ayudó a sanar. Cuando yo empecé a indagar en la historia de mi familia, empecé a construir mi árbol, empecé a detectar esas características, esas cualidades, esos defectos, esas creencias limitantes o muchísimas cosas. Ahí uno aprende a reconocer y a identificar para uno decir, no, ya va, yo lo vengo haciendo, repitiéndolo desde la tatarabuela o desde la bisabuela y esto no está bien. Agradezco esta información porque gracias a esta información lo puedo hacer consciente, lo estoy identificando, pero no es lo que yo quiero para mi vida y eso no quiere decir es que me educaron bien o mal, no. Hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. Con esto no me voy a victimizar porque a partir de ahora, de tener este conocimiento, yo puedo transformar mi realidad. Y que eso es lo bueno de esta época, que es lo que venimos hablando. O sea, también como seres humanos y humanidad también estamos en un proceso de evolución. Es tal cual como lo dices, ellos en ese momento o nuestras familias muchas veces tienen un comportamiento de una forma, es porque es lo que ellos han aprendido. No es que ellos quieran ser así, porque probablemente si le preguntas hoy en día, después que, no sé, han visto tantas cosas, ellos dirían, no, a mí me hubiese gustado actuar de una forma distinta, pero era la información que tenían en ese momento. Yo soy la oveja negra de este grupo. ¿Por qué? Porque yo nunca me he hecho un árbol genealógico. Bueno, pero eso no Como quiere, no, aquí respetamos no, las creencias de no, cada uno y obvio, gustos. obviamente, y por eso es que estamos juntas. Pero, por ejemplo, ¿qué les hizo a ustedes querer hacer ese árbol genealógico? Porque se dieron cuenta que querían sanar cosas, porque en mi caso, yo siempre lo digo, este, mi proceso ha sido distinto, pero ¿qué los motiva? Porque yo, por ejemplo, las veo y todavía yo no me motivo a hacer un árbol genealógico. Yo este tema del clan no lo empecé a manejar con el árbol genealógico. Yo el trabajo de la terapia del árbol la hice hace un par de años con una terapeuta excelente que se las puedo recomendar si alguno está interesado, porque ella trabaja la terapia a través del arte del color. Entonces, ella hace el trabajo del árbol genealógico de una forma que uno se siente maravilloso y aparte trabajas el niño interior en el mismo proceso que vas creando el árbol. Es una cosa divina. Pero yo no empecé por ahí. Yo empecé con las constelaciones. O sea, la primera vez que yo entendí que yo tenía un papel diferente en mi árbol y que yo estaba ocupando espacios que no me correspondían y que por eso, ya empezando por ahí, esa era una de las razones por las cuales la dinámica era tóxica y no fluía, fue con una terapia de constelación familiar acompañada de una terapeuta especialista en este tema. Ella pues me hizo mi sesión, donde me hizo mi primera constelación. Normalmente las primeras sesiones siempre trabajan papá y mamá
y evidentemente en mi caso eran las dos figuras que estaban mal puestas. Entonces, bueno, por allí arrancó todo este ramaje de cambios, porque ya empezando por papá y mamá estaban mis heridas más fuertes, mis situaciones más difíciles, porque estas imágenes en mi vida estaban sustituidas por mi hermana mayor y por mi cuñado. Entonces yo había dejado de lado a mis padres energéticamente, espiritualmente, yo los había dejado de lado y en el árbol yo tenía esos espacios ocupados por con otras mi hermana personas. mayor y mi cuñado. Entonces yo estaba dentro de su núcleo familiar como una hija mayor. Por lo tanto, el puesto de mi sobrino mayor estaba ocupado por mí. Entonces, se pueden imaginar, esto suena muy fácil a nivel, cuando uno lo ve visualmente, porque en las constelaciones, pues tú estás en una sesión, la consteladora está frente a ti y ella grafica todo esto con unos muñequitos, ¿no? Y te va diciendo, este es papá, este es mamá, este eres tú, aquí debes ir tú, aquí va fulano, y te va explicando todo con muñequitos. Es muy fácil de ver, pero cuando tú lo llevas a la práctica, es muy difícil de comprender a nivel de familia, es muy difícil tú explicarle a alguien, mira, yo te amo y no sabes lo agradecida que estoy con todo lo que has hecho por mí, no sabes cuánto valoro lo que hiciste por mí, pero esta dinámica no es sana para nosotros, yo necesito cambiarla. Porque empiezan a cambiar cosas tan simples y sencillas que nos afectan en el inconsciente, como la forma como nos llamamos. O sea, si yo te he dicho toda la vida mamá, o que por lo menos el caso donde más se van a identificar la gente son con las tías postizas. Si yo te he dicho toda la vida tía, que de repente me dejes de decir tía, sabes, es un dolor, es una herida, es una cosa, pero el tema es que mientras no estemos ocupando los espacios que realmente nos corresponden, no nos hacemos cargo de nuestras propias vidas responsablemente, sino que nos acomodamos en el lugar de la víctima y vivimos en un constante conflicto. Es Y más que, cómodo victimizarse, culpar a lo exterior, que hacerse consciente, responsable, porque duele, ese proceso duele, y decir, bueno, sí está bien, aquí estoy, pero a partir de hoy voy a transformar esta decisión, esta emoción, esta información, porque quiero trascender, porque quiero romper esos patrones, porque quiero ser feliz. No es fácil. Mucha gente piensa que esto de sanar se escucha bonito, es romantizado, como yo digo, es un camino con rosas y claveles y todo bello, pero no duele. Entonces, de eso es lo que también oye la gente. Por eso prefiere culpar a lo exterior, porque indagar adentro y remover esa información que tenemos duele. Duele porque hay que reconocer, hay que vulnerabilizarse y reconocer que sí tenemos fallas, reconocer que sí hay heridas, poder verse en el espejo y decir, oye, sí, sí tengo miedo, no soy tan fuerte como todo el mundo me decía y como yo me creí durante todos los años de la vida, no era fuerte, nada más tenía una máscara y por dentro estaba todo guardado. Entonces, dejar salir eso duele. Y también establecer los límites o quizás dejar que todo esto sea asimilado por cada uno de los miembros de la familia, que son personas que son tan especiales para uno, en los cuales uno guarda un amor tan bonito y tú saber como que, oye, mira, yo sé que es lo correcto, pero esa persona no me entiende porque no tiene la teoría en sus manos en este momento o porque simplemente es parte de su proceso y en este momento no le interesa comprenderlo. o no le Entonces toca. está el dolor o no le toca, entonces duele porque como tú quieres a esa persona, tú no quieres tener ningún tipo de ruptura con esa persona o de conflicto o de hacerle sentir a la persona que no hay el amor suficiente, porque todas esas cosas pasan en el proceso y yo creo que a eso es a lo que se refiere cuando la gente dice, no, mira, que este proceso duele, que tienes que establecer límites, que tienes que ser claro y que tienes que ser firme en tus convicciones, aún con gente que tú quieres desde lo más profundo de tu corazón. Y que también tienes que querer hacerlo, porque tú puedes saber que tienes una falla, pero tienes que querer reparar esa falla para poder cambiar, porque lo hemos repetido en otras oportunidades. A veces yo tengo este comportamiento y yo soy consciente, pero simplemente no lo quiero cambiar porque es más cómodo seguir siendo así que incluso ponerme límites a mí misma y decir, no, sabes que si reconozco que lo estoy haciendo mal, voy a buscar la forma de hacerlo distinto. Muchas personas lo saben, pero no lo aplican y bueno,
siguen pues su transitar como debe ser. Bueno, yo siempre en mi caso es distinto, Pero porque, está genial porque así porque, le das a la gente una opción y la gente puede elegir su destino. Por eso es claro, que somos bifurcadamente, porque tenemos caminos bifurcados allí y nos encontramos en un punto a las tres. yo soy súper radical en ese sentido. O sea, mira, yo por ejemplo veo personas que, no sé, les puedo hablar, mira, esto está mal entre nuestra amistad o esto no me gusta. Y si no es recíproco, yo me voy. O sea, me duele, pero yo prefiero irme. Porque he aprendido que también a veces por un camino y no necesariamente las personas te van a acompañar. Entonces, en ese Mm. caso, para mí ha sido, entre comillas, sencillo como desprenderme de ciertas situaciones. Y lo hablamos con el tema de la familia. A veces tú le puedes decir a tu familia, mira, esta opción probablemente es la que te conviene más, pero cuando tu familia o tu familiar quiere seguir en la misma posición, yo soy de las que digo, bueno, yo estoy cumpliendo, te estoy intentando ayudar, pero si tú no te dejas ayudar, hasta aquí llego yo. O sea, no puedo intentar empujarte por el mismo camino que probablemente para ti va a ser bueno. Y cuando yo veo que tú no quieres accionar, yo sigo de largo, porque es muy difícil. Muchas veces uno quiere ayudar a las personas, pero si la persona no se quiere ayudar, No pues puedes hacer nada. ahí es cuando yo digo, hay que soltarlo. Te estoy ayudando, pero Sí. si tú no quieres, bueno, yo te suelto. Entonces, también entra en este mismo tema de la oveja negra. A lo mejor tu familia piensa que te quiere ayudar, pero tú no. Y tú te vas por el otro camino, o viceversa. Tú Sí. como oveja negra quieres hacer que tu familia cambie ciertas cosas para mejor, pero ellos no quieren, entonces también es un tema de soltar, de liberar. O al contrario, yo ahora que he estado como en este mundo más de conciencia, más de raciocinio, más de todo, como les decía, pues en mi época rebelde, mi rebeldía se ensanchó, se extra creció y entonces había muchas creencias que yo tenía de mí misma que estaban erradas, ¿no? Pero ahora que yo he trascendido cosas, yo veo hacia atrás y digo, oye, mira, esta persona me lo estaba diciendo, pero yo nunca la entendí, yo no la quise escuchar, o sea, yo iba para adelante con mi rebeldía y sí reconozco en la actualidad que hubo muchas personas externas a mi familia incluso que me dijeron una palabra que tenía que ver con todo este mundo de trascendencia, con todo este mundo de conciencia, con el tema de la actitud, con el tema de que uno mismo se genera su propia realidad, de la gratitud, pero yo no lo vi. Nunca lo vi y yo ahora es que puedo ver que en aquel momento alguien me lo dijo, pero definitivamente no me tocaba, no me Claro. tocaba Es que En en ese aquel año. momento, claro, en ese no momento. podemos interferir en el proceso de nadie, por más de que queramos evitarle el dolor a nuestros Pero seres queridos, cómo porque es cuesta, un tema de control también, querida. cómo cuesta, porque después que uno vive todo esto, uno dice, pero ven que yo te lo quiero enseñar, te prometo que si tú lo haces, tu vida va a cambiar y entonces uno se siente también con el cambio que uno quiere que todo el mundo cambie y también uno a veces se frustra porque uno lo ve tan claro y dices, pero coño, ¿cómo no lo estás viendo tú? Me ha pasado, pero yo dije, la mejor manera con la que los puedo ayudar es con el ejemplo. Y cuando yo voy cambiando mi energía, mi mentalidad, mi programación, mi entorno me lo va respetando y lo va aceptando y va viendo una referencia en mí y se dan cuenta que sí es posible, pero hay otras personas que se aferran a sus creencias limitantes, a su programación y pues yo no puedo hacer nada. Entonces ahí es donde uno puede Claro. verse egoísta, pero uno tiene que aprender a cuidar también su salud mental. Imagínate si yo me pongo a preocuparme, cómo se puede que yo sea la responsable de las emociones de cada miembro de mi familia. Ni me sano yo, ni se van a sanar ellos. A través de ti, sistémicamente, ellos se van a sanar cuando empiecen a ver la trascendencia que tú generas. Yo considero que cada persona tiene su tiempo de sanación o de evolución. A veces nosotros queremos ayudarlos, pero probablemente no es el tiempo de esa persona. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que como aplicar lo de soltar. En este momento considero que te puedo transmitir la información, te doy la información, intento ayudarte, pero si ya la persona, digamos, no lo toma de forma positiva o no lo comprende, probablemente no es el tiempo de esa persona de sanar o de cambiar o de evolucionar. Esa persona va a tener su momento
Y ahí es cuando uno tiene que seguir por su camino, porque yo en lo personal pienso que cada uno tiene sus procesos, sus momentos, sus vivencias, que a veces no podemos alterar, que ocurre mucho con la familia, hablando del tema de la oveja negra. La familia intenta rescatarte de algo que ellos piensan que no es, porque ellos ya vienen con esos patrones, con esos valores, pero es tu momento de cambiar, de crear una rama en el árbol genealógico de una forma muy distinta a la que ya se venía viviendo en esa familia, pues. Y que no somos responsables de las emociones de nuestra familia. Somos responsables de nuestras emociones. En mi caso, yo que soy mamá, soy responsable de las emociones de mi hija, de desarrollar inteligencia emocional en ella, de ayudarla a gestionar emociones, para que luego sea una adulta con capacidad de poder gestionar sus emociones. Pero no somos responsables de las emociones de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hermanos, de nuestro tío, de nuestros abuelos. Ahí es Y que donde uno, entra el Y tema de yo, la frustración cuando uno está en este proceso, que uno quiere ayudarlos a cambiar y a sanar y a que trasciendan, pero no somos responsables. Como ellos se sientan o como ellos perciban nuestra información, no es nuestra responsabilidad. dos cosas adicionales. La primera es que para trascender y evolucionar no tenemos que dejar de creer en Dios, no tenemos que cambiar nuestros sentimientos de amor al prójimo y de todas esas cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Son dos cosas distintas. Una cosa no tiene que eliminar la otra. Nosotras amamos y queremos a Dios y tenemos un Dios maravilloso que nos acompaña, pero ustedes no se imaginan las maneras tan maravillosas como nos acompaña ese Dios. No se lo tienen que eliminar para entrar en un proceso de transformación. Y lo otro que puedo agregar para concluir es que siempre tengan en cuenta que los cambios traen desorden. Acuérdense cuando limpian la casa. Para limpiar la casa uno la pone patas para arriba primero y después queda ordenadita y perfecto. limpiecita como si nada. Así es este proceso. Hay unos momentos en que uno siente que está todo patas para arriba, pero confiemos en que es por un cambio y una reorganización que nos va a dar paz y tranquilidad a todos los que estén involucrados. Y que es válido ser distinto donde estés. Es muy válido siempre y cuando tú no te dañes y no dañes a los demás. Eso siempre tiene que ser la primicia de nuestras vidas. Podemos ser, vestirnos, decir, ser distintos, siempre y cuando no dañemos al otro y sobre todo no dañarnos a nosotros mismos. Y algo muy importante para concluir esta idea y este episodio tan bonito, compromiso, comprometerse con uno mismo a ese cambio, porque nada va a venir de lo externo, una energía omnipotente a cambiar tu vida si tú no estás comprometido a hacer esos cambios que necesitas. Así que nada, aquí te regalamos tres versiones distintas de un proceso de cambio, tres personas que todavía no saben si son o no la oveja negra. Y bueno, te dimos lo que tenemos porque tú eliges tu destino. Chao.